Bueno, vamos a empezar el martes directo. Voy a quitar el audio para no molestar. Muy bien, voy a compartir con vosotros la presentación. ¿Se está viendo bien? ¿Se ve bien? ¿Hemos cambiado la foto? Sí, se ve bien, José María. Perfecto, muy bien. Es que hay veces que este ordenador me hace cosas extrañas y yo voy compartiendo, voy pasando diapositivas y de pronto se queda parada en alguna de ellas, no sé por qué. Es una cosa extraña, yo las voy pasando, pero vosotros no las veis. De manera que si vierais alguna cosa extraña por ahí, que estoy hablando de un tema y no aparece en pantalla, pues es eso. Muy bien. Tipos de costes, 3 supuestos de costes que Elvira quería que tocáramos ese tema. ¿Qué empresas pueden acumular crédito? Estamos en el periodo este de reserva de crédito, que como sabéis finaliza el 30 de junio. ¿Merece la pena formalizar un grupo de empresas? Pues vamos ya. Vamos a ver esos 3 supuestos. Sabéis que los tipos de costes en formación programada son 4. Hay 4 tipos de costes: directos, indirectos, de organización y salariales. Esto, como bien sabéis, desde la perspectiva de una entidad organizadora. Cuando no hay entidad organizadora, que es las empresas entran en el perfil bonificada, como sabéis, no existen los costes de organización o no se pueden aplicar costes de organización. Es cierto que parte de esos costes, no precisamente de organización, pero sí de gestión, notificación, administrativa, etcétera, están incluidos en los costes indirectos, que como sabéis están limitados al 10%. Bueno, así es el repaso muy rápido. Directos, todos aquellos necesarios para que la formación tenga lugar. El formador, en primer lugar, los formadores, el lugar donde se imparte, si requiere talleres, maquinaria, etcétera. Todo eso serían costes indirectos, el uso de esos elementos, de esas instalaciones, etcétera, de esos formadores, material didáctico de uso para cada participante, seguro de accidentes, manutención, hospedaje, desplazamientos, si lo hubiere, etcétera, etcétera. Esos son los directos. Los indirectos, cuando hay una ayuda exterior, por ejemplo, gestor externo o incluso interno. Los gestores internos también se pueden imputar como costes indirectos. Pues el personal que está dedicado a la gestión de la formación bonificada, los espacios, la maquinaria, los equipos, etcétera. Costes indirectos, además de esos generales, como ya sabéis: luz, agua, teléfono, seguridad, limpieza, etcétera, ¿no? Todos esos costes generales que no están en ningún otro sitio y de los cuales, pues nada, hay que imputar de forma prorrateada, de forma muy moderada, porque luz, agua y todo eso, pues no se consume tanto en una formación de 10, de 15, de 20 horas. Hay que poner una cantidad muy moderada. Por eso, de hecho, esos costes están limitados al 10% del total de la actividad formativa. Luego están los costes de organización, cuando hay organizadoras, además de los costes de la actividad formativa. Están otros costes añadidos por el hecho de que hay una entidad que se encarga de la organización. Bien, esos también tienen un límite, son del 10%, del 15% o del 20%, según la plantilla. Y luego están los costes salariales, que como sabéis no son bonificables, pero sí computan para la cofinanciación. Hemos dado así un repaso muy rápido a los diferentes tipos de costes, cada uno tiene que estar ubicado en un sitio. Si bien luego en la factura nosotros los uniremos todos y pondremos costes directos, indirectos, de organización, total costes, y ya
está, esa será nuestra factura. Bien, vamos a hacer 3 ejercicios diferentes. Son 3 ejercicios, 3 supuestos de costes totalmente diferentes. Vamos a suponer, porque todos los costes, como sabéis, es relativo. ¿Por qué? Porque... Perdona, José María, Sí. disculpa, que es que no podía activar el micro. Adelante. Cuando has dicho antes los costes directos e indirectos de organización y tal, los hacemos constar en la factura. ¿Qué factura? Si tú estás actuando como bonificada, tú no tienes una factura de los costes directos o los indirectos. Vale, los costes directos sí, pero de los costes indirectos Correcto, no correcto. tienes. Yo estaba enfocándome en la perspectiva de una entidad organizadora. O sea, Bueno, en ese caso, la entidad organizadora tampoco incluye en la factura los costes indirectos. Bueno, desde la perspectiva de una entidad organizadora, me ubico y digo, bueno, a ver qué costes puede haber, ¿no? Normalmente una entidad organizadora lo que hace es emitir una factura por impartición y ahí dentro está todo en realidad. En realidad en la impartición están todos los costes recogidos que, digamos, los asume la entidad organizadora formadora, generalmente suele ser la misma, los asume y luego emite una factura con total impartición. Y ahí, digamos, que está todo incluido, ¿no? Luego, Sí, entiendo que como entidad organizadora, yo en la factura tengo que incluir los costes de impartición y en todo caso los costes de organización si es que los cobro, ¿no? Independientemente, bueno, ya estamos en esa historia de que aunque se puedan modificar como costes de organización un 10, un 15 o un 20%, yo les puedo cobrar cualquier cantidad que yo considere oportuna, solo que ellos se van a poder bonificar una parte nada más. Correcto. Vale. Entonces entiendo que en cuanto a costes de organización, si yo les cobro 1.000 euros y ellos se pueden descontar 100 por este porcentaje que se puede bonificar, ¿el resto también va a cofinanciación en cuanto a costes de organización? Lo que va a cofinanciación es lo que está comprendido en el límite de costes. Es decir, si tú haces una formación, cobras por ella 1.000 y sin embargo, según el límite de costes, la empresa solo puede bonificarse 100, entonces estamos hablando de esos 100. Y la cofinanciación se refiere a esos 100, no al total de los costes. Ellos solamente pueden Se entrecorta, en cuanto a costes directos. se te entrecorta Los costes voz. directos. Sí. ¿Me escuchas ahora? Sí, adelante. Sí, se me escucha. Decía que los costes, en cuanto a costes directos, ¿sí? ¿Se me oye, Sí, José María? sí, se oye ahora. En cuanto a costes directos, si yo cobro 1.000 euros de costes directos, pero la empresa solo se bonifica 500, los otros 500 se van directos a cofinanciación, en cuanto a costes directos. En cuanto a costes indirectos, no es así. En cuanto a costes indirectos, no es así. Los costes indirectos, yo soy partidario de imputar, ahora en el último ejercicio lo verás, lo que se refiere, costes indirectos referidos a los costes bonificables. No soy partidario de poner en costes indirectos los que tenga, sino solamente el 10% de los bonificables. Yo sé que hay otra gente que hace otras cosas, pone el coste indirecto en relación al total de costes. Y entonces dice, bueno, pues el 10% de 1.000, yo pongo 100 ahí. Que de esos 100, ¿cuántos son bonificables? Entonces, no lo son los 100.
pero les da igual. Yo no soy partidario de eso. Soy partidario de poner en costes indirectos y en costes de organización los que salen estrictamente del límite de costes, al margen de que luego en directos pongo todo el resto de costes. Me dirá, puede ser que en algún caso con la suma de todos los costes directos no llegues a esa cantidad. Puede ser, en ese caso a lo mejor hay que prorratear y poner algún coste indirecto más, pero siempre sabiendo que esos costes indirectos enseguida a la derecha te va a rectificar y te va a decir, no, no, es el 10% como máximo, o los costes de organización. Te va a rectificar y te va a decir el 10 o el 15 o el 20% de del límite de costes. En este caso, por ejemplo, 23, ¿no? Ahora lo vamos a ver enseguida, conforme desarrollemos este supuesto, ¿no? Vale. Y efectivamente sí que se puede dar. Ocurre un poco como ocurre con los costes de cofinanciación, que los costes, la entidad organizadora puede no conocer ese dato. No lo conoce. Si hay cofinanciación obligatoria, o le pregunta a la empresa cuáles son sus costes salariales medios del grupo, o bien uno a uno de los trabajadores, o no sabe que no lo conoce. Tiene que transmitírselo a la empresa. También puede ocurrir que la empresa tenga que transmitirle a la entidad organizadora otros costes, incluso directos, no solo indirectos, sino también directos, que la empresa le diga, mira, ahí se han desplazado dos de estos participantes, de estos trabajadores, y hay unos costes de manutención, desplazamiento, hospedaje. Y luego también hay unos costes indirectos que hay que reflejar también entre los costes indirectos. Pero bueno, al final es la entidad organizadora quien refleja todo eso, porque ella es quien gestiona. Y la entidad bonificada en el perfil organizadora no hace nada, no tiene nada que ver. Tiene que facilitar datos, ¿no? Bien. Entonces, sí. José María, los gastos de manutención y desplazamiento y tal son costes directos. Sí, son costes directos. Sí, correcto. Ah, mira. Manutención, desplazamiento, hospedaje son costes directos, sí. Vale, supongo que tenemos alguna lista de lo que se considera coste directo y indirecto, sí, claro, seguro que la tienen. Claro que sí, sí que la tenemos. Sí que la tenemos. Vale, pues ya sé que no la he puesto yo aquí porque, de hecho, esa primera relación de tipos de coste ni la había puesto, pero después he pensado, pues, vamos a empezar con buen pie, vamos a empezar poniendo todos los costes, pero sí debía de haber puesto el desglose de cada uno de ellos. En realidad, en la nómina de costes directos aparece siempre en último lugar, aparece manutención, hospedaje, desplazamiento, como coste directo. Lo que ocurre, esto lo hemos comentado en otras ocasiones, es que desde la perspectiva de una entidad organizadora, ahí esos costes te los tiene, pues te los tiene que facilitar la empresa, te los tiene que comunicar la empresa. Claro. En muchos casos la empresa no sabe que son bonificables y no te lo facilita. Tú no se los pides porque no lo sabes, ella no te lo facilita porque tampoco lo sabe, y generalmente, siempre desde la perspectiva de la entidad organizadora, esos costes pasan desapercibidos, digámoslo así. Y también la entidad organizadora tampoco tiene mucho interés en que esos costes queden reflejados. ¿Por qué? Pues porque si se va el dinero en costes de ese tipo, no se va en formación. ¿Me explico? Y por eso, unos por otros, esos costes quedan un poco ahí fuera, pero sí que están como coste directo. Bueno, os decía, cuando hay un límite de costes y nuestros costes coinciden con ese límite de costes, en este caso 234 euros, 13 por 18 horas por un participante, esos costes son el total de la actividad formativa. Por lo tanto, ahí lo tenemos muy fácil para hacer el desglose. De ese total de la actividad formativa sabemos
que el 10% lo podemos destinar a costes indirectos como máximo y el resto a directos. De manera que si tenemos ese dato ya, total de la actividad formativa son 234, 23,40, bueno, 23 serían los indirectos y el resto 211 los directos. De ahí ya sacamos también el 234 costes de organización, también el 10% aproximadamente. Sabéis que ese es un límite. No quiere decir que tengamos que destinar el 10% a costes indirectos, como antes hablábamos de que podrían ser más, también cabe la posibilidad de que puedan ser menos. Siempre que nos marcan un límite, nos están poniendo un techo a partir del cual ya no sería bonificable. Entonces, quiero decir que en vez de 23 podríamos haber puesto en indirectos 10 si ese es el coste real. Es decir, aquí en realidad hay que poner los costes reales. Pero para hacerlo sencillo estamos haciendo este ejercicio en el que el límite de costes va a coincidir con lo que nosotros hemos negociado con cada una de las empresas, el coste real de la formación, de esa formación de 18 horas. Entonces ya lo tendríamos todos. Tenemos 234 más ese 10% de costes de organización, que son 257. Y ya tenemos todo hecho. 234 más 23, 257. Ese será ya, después de ese límite de costes de la actividad formativa, más los costes de organización, el límite absoluto, 257, lo máximo que se puede bonificar esta empresa por esta acción formativa de esa duración, etc. Ese sería ese primer supuesto. Vamos a coger otro supuesto en el cual el límite de costes está por encima de lo que hemos negociado, de la tarifa nuestra, de nuestro curso, que son 3.500 euros. Aunque 13 por 25 por 12 nos da 3.900, aunque potencialmente la empresa se podría bonificar hasta 3.900, más los costes de organización cuando hay organizadora. Sin embargo, lo que hemos negociado, el precio final que hemos negociado son 3.500. ¿Qué hacemos con esos 3.500? Lo vamos a calcular de manera diferente a como lo hemos hecho antes. Antes lo teníamos hecho, ahora tenemos que hacerlo. Lo primero que vamos a hacer, por eso yo pongo aquí, a ver, no lo he puesto en este caso, después aparece. De abajo arriba vamos a calcular en primer lugar el total de la actividad formativa y por eliminación nos salen los costes de organización. ¿Qué hago? Pues hago ese cálculo. 3.500 dividido por 1,10, porque 10 es los costes de organización. Si fueran 15 lo dividiría entre 1,15 y si fuera 20 entre 1,20. Y una vez que yo divido ese total absoluto que tengo en principio por 1,10, me aparece una cantidad que es, 3.182. Y la diferencia entre una y otra serán los costes de organización. Que otra vez, eso no es inapelable, son 318 como si queremos ponerle 200. Si son 200, pues son 200. Más tendríamos arriba, seguramente. Tendríamos que poner más cantidad arriba, dado que hemos negociado con la empresa 3.500 como precio final de la formación. Por lo tanto, 3.500 entre 1,10 nos da 3.180 y redondeando 3.182. La diferencia entre uno y otro son los costes de organización. Ahora ya tenemos el total de la actividad formativa y también lo tenemos sencillo. Otra vez el 10%, que sería el máximo en indirectos, y el resto en directos. Hay otras formas de distribuirlo. A mí me gusta más distribuirlo de esa manera. Repito, el 10 o menos. El 10 o menos. Por lo tanto, ya lo tendríamos ahí, de abajo arriba, la flecha esa a la que yo me refería antes.
318, ahí está puesto el 10%, para no poner otra cantidad que nos maree y diga, bueno, ¿y de dónde sale ese número? Es el 10% que nos permite la normativa del total de la actividad formativa. Y no, el resto son 2.864. Claro que sí, claro que hay que comprobar que tenemos justificados esos costes. Esa sería la segunda parte. Todos esos costes tienen que estar justificados. Tenemos en costes directos todos los costes sumados, todos los costes directos nos dan esa cantidad, pues esa sería buena. Nos dan una cantidad inferior, esa no es la que sería buena, o nos dan una cantidad superior y también lo sería, aunque no sería toda ella bonificable. Ya lo tenemos. Bueno, ese es otro supuesto en el cual el límite de costes está por encima de lo negociado o de los costes reales que vamos a imputar a cada una de las empresas, en este caso a esta empresa concreta, ¿no? Y el último supuesto es justo al revés. Es decir, el límite de costes 13 por 12 por 30 son 4.680. Sin embargo, la formación, el coste de la formación negociado es de 6.000. Redondeamos para tampoco marearnos con los números tal. 6.000, mientras que el límite está en 4.680. ¿Qué hacemos? Y esta sí que es, como os decía antes, se puede hacer de distintas maneras. A mí me gusta centrarme en, por eso he puesto 468 de costes de organización. ¿A qué se corresponde esos 468? Al 10% del 4.680, que es el límite. ¿Se podría poner 600? Bien, pero no serían bonificables. A la derecha nos rectificaría y nos diría 468. Por eso digo, preferimos poner ahí el porcentaje de costes de organización relacionado con el límite de costes, que como sabemos está por debajo. 468, bien, ¿qué es lo que nos queda? 5.532. Y aquí lo mismo. Aquí yo soy partidario de hacer lo mismo, es decir, que esos 5.532 sería el 10% como máximo costes de, indirectos y el 90% directos. Sin embargo, yo aquí volvería a poner otra vez ese 10%, pero relacionado con el límite de costes. Por eso pongo 421. Creo que es ahí el total de la actividad formativa bonificable, creo que es 4.212 o algo así. 421 el 10% y el resto 111, perdón, serían costes directos. Por lo tanto, a ver, no, aquí no lo he completado, el límite de costes. Lo que nos quedaría aquí sería lo bonificable, sería 4.680. Total costes 6.000, a bonificar 4.680. Sabéis que esa diferencia va a la cuenta de cofinanciación. ¿Veis? Hemos hecho esos tres ejercicios, uno ajustados al límite de costes, otro cuando los costes están por debajo de, y otro cuando los costes están por encima del límite. Bien, respecto a la acumulación de crédito, como sabéis, siempre lo comentamos, acumular crédito pueden hacerlo las empresas de menos de 50 trabajadores, como bien sabéis, no pueden hacerlo otras empresas de más de 49 trabajadores en adelante y pueden hacerlo hasta el 30 de junio. Y hemos comentado otras veces que eso nos puede servir de argumento comercial, si queréis, de contacto con las empresas, a las cuales nos vamos a dirigir y le vamos a plantear que tienen la opción de reservar el crédito siempre que se haga esa reserva antes hasta el 30 de junio. Y que, por lo tanto, si les parece, vamos a hacer esa reserva
cómo tienen organizado el año en cuanto a formación, qué formación necesitan, y si ahora en este momento no necesitan, no pasa nada, pero sí que es conveniente hacer la reserva de crédito para que si quedara al final de año algún crédito sin disponer de él, o todo incluso, pues que se sume al del año siguiente y se pueda utilizar el año siguiente o incluso al siguiente. Esa sería, en fin, una actividad más y una pretexto, si queréis, una excusa para tener un contacto con la empresa y hacerle ese servicio. A partir de ahí ya luego pues se puede hacer la formación en otro periodo que tenga pensado la empresa porque su actividad baja o por lo que sea. Y el último tema es interesante formalizar un grupo de empresas. Aquí tenéis un grupo de empresas que así ya se ha enviado toda la documentación, que hay que enviar a Fundae una documentación para que Fundae compruebe que cumplen con algunos de los requisitos que vamos a ver ahora enseguida. Y ahí tenéis empresas en estado acreditada. Hay ahora mismo 4 empresas en ese grupo. Veis la plantilla que tienen, una tiene 34, otras tiene 9, otras 32, otras 5, pero puede haber, y hay empresas que el otro día en un curso había un equipo de gente que gestionaba 100 y pico empresas. Entonces tenían un grupo de empresas muy numeroso de muy distintos sectores de actividad, con muy variada plantilla, había de miles de trabajadores hasta 40, 50, etcétera, ¿no? Entonces, claro, el formalizar un grupo de empresas tiene su ventaja. ¿Para qué sirve agrupar a unas empresas y hacer formación dentro de ese grupo reducido, selecto, si queréis? Pues tiene como 2 ventajas. Una es que la formación no sale de ese grupo. Esa es una de ellas. Pero la más importante es que pueden compartir crédito. Pueden trasvasar crédito de una que no lo necesite o no lo necesite tanto este año a otra que lo requiera con más urgencia. Y se puede trasvasar, pero en unas condiciones. Y por lo tanto, será interesante formalizar ese grupo de empresas en unos casos y en otros no. Vamos a ver si podemos verlo aquí. Requisitos para formar un grupo de empresas. Que esas empresas consoliden balances. O, ese es uno, tengan una dirección efectiva común. O, es decir, que puede ser cualquiera de ellos, sean filiales de una misma matriz. Con cumplir un requisito de estos 3, ya se podría formalizar ese grupo de empresas. Compartir crédito, como he dicho, y pequeño grupo cerrado. Claro, no me he extendido más porque es un tema que hemos tratado más en detalle en otras ocasiones, pero sabéis que ese compartir crédito tiene unos requisitos que cumplir. Y esos requisitos tienen que ver con el porcentaje de bonificación que se aplica a las empresas en función de su tamaño, de la plantilla. De manera que una empresa podrá recibir crédito de otras empresas si en el camino y tras la aplicación de ese porcentaje de bonificación perdió crédito, por decirlo así rápido, ¿no? Por ejemplo, una empresa de 250 trabajadores o más, una gran empresa. Que como sabéis, esa empresa tiene un porcentaje de bonificación, se le aplica un porcentaje de bonificación del 50%. Eso quiere decir que si cotizó por formación profesional 100.000 euros, tendrá el 50%, 50.000 euros. Y eso quiere decir que esa empresa que en el camino, por así decirlo de forma coloquial, se ha dejado 50.000 créditos, podrá recibir trasvasados de otras empresas del grupo
hasta 50.000 euros. ¿Ves? Ninguna empresa puede recibir más crédito del que haya cotizado. Por lo tanto, si son todo empresas pequeñitas, empresas de 9, de 8, de 6, pues esas empresas no merece la pena, porque esas empresas no van a poder recibir nunca crédito de otras. ¿Por qué? Pues porque como sabéis, las empresas de 1 a 5 no se les aplica porcentaje de bonificación, pero se puede entender que tienen un 100%, es decir, una empresa pequeñita de 1 a 5 de ingenieros, etcétera, que cotice un poco más y cotice 600 euros, tendría 600 euros de crédito, es decir, el 100%. Bien, las de 6 a 9, el 100%. Por lo tanto, esas empresas de 1 a 9 no pueden recibir ningún crédito porque ya están en su límite. Cotizaron 1.000, tienen 1.000. Las de 10 a 49 es así, ¿sabéis? Que ahí ya el porcentaje es el 75%. Por lo tanto, podrían recibir de otras empresas del grupo un 25%, más el 25% que han perdido por el camino. Las de 50 a 249, el 60%. Esas podrían recibir hasta el 40% que se dejaron en el camino, ¿veis? Y las que más podrían recibir son las que más se han dejado, que son las de 250 trabajadores en adelante. Que esas podrían recibir el otro 50% que no ha terminado de configurar su crédito. Se le ha reducido ahí en un 50% y podrían recibir. Entonces, claro, es interesante conformar un grupo de empresas, pues hay que plantearse todo esto, de qué tamaño son las empresas. Si son todas de 1 a 10, a 9 trabajadores, no merece la pena. No merece la pena hacer nada de eso. Que hay empresas de todo tipo, pues sí que merecería. Una empresa de 9 trabajadores, por ejemplo, que tuviera 800, 900, 1.000, esa podría traspasar ella a otra más grande, pero no podría recibir. Y lo que puede traspasar, como veis, es muy pequeño porque su crédito generado es también muy pequeño. Lo que cotizó es también una cantidad muy limitada, muy escasa, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que hay que ver. ¿Son todas empresas grandes? Pues mira, ahí sí se puede traspasar de unas a otras, hasta su límite, hasta el límite de lo que cotizaron. Eso es lo que podemos decir respecto al grupo de empresas. En marzo tenemos una formación, 25, 26, 30 y 31. Ya nos metemos en Semana Santa, no sé si son las fechas más adecuadas, pero como es siempre a final de mes, había que cuadrar las fechas ahí un poco. Muy bien. Buenos días, José María, ¿qué tal? ¿Cómo Marta, estás? buenos días. Muy bien. ¿Y tú cómo vas? Pues sin parar, como todos, me imagino. Muy bien. Estupendo. Bueno, mira, simplemente quería hacerte una consulta, a ver qué opinas, porque en el perfil bonificada, ¿vale? Ya me es habitual que muchos centros de formadores en los cuales yo estoy gestionando únicamente, y ya está, los centros formadores, pues bueno, te encuentras de todo. Entonces, aquí ya me va pasando con muchos. Perfil Bonificada, gestor externo, ¿no? correcto, Vale. eso es, eso Adelante, es. adelante. Entonces, ya me voy encontrando con que cuando me proporcionan todos los datos de la acción formativa para poder gestionar el inicio y demás, me proporcionan de los tutores, y además, en muchos casos hay varios tutores en una acción, pero bueno, el tema está en los datos de los tutores, ¿vale? Los 4 datos que van a misa que tienes que introducir, que me dan para todos, el teléfono y el mail el mismo. Y es el de la empresa de ellos y no es el del tutor.
¿qué hago yo? Le digo claramente, mira, proporcióname uno de cada tutor y no me digas uno genérico. Porque es que, además, en centros que quisiera yo que vieras qué centros son. O sea, que no es un centro, digamos, que ha salido de hace 2 días. No, es un centro ya consolidado de hace muchísimos años, con sede en Madrid, importantes, y dices, no entiendo cómo esta gente me hace un PDF detalladísimo de muchísimas cosas y finalmente con el tema de los datos de los tutores me proporciona para una acción formativa y un grupo o 2 grupos, pues los 4 datos que es de cada tutor, el DNI y luego, pues eso, el DNI y el nombre y apellidos y luego el teléfono y el mail y me pone, no, por favor, para todos el mismo. Y me pone el teléfono fijo del centro. O sea, es que yo esto no lo Esto es, comparto. esto es una inercia, la gente se tranquiliza mucho con eso, lo sigue Mm, haciendo por inercia hasta que un día le den un palo. Esa es la historia. En ese momento se eso es, enterarán de que eso no es así y que claro. conviene, que incluso le conviene al centro, le interesa mucho que ante un problema puntual Sí, se sí. pueda contactar con la persona que está en el grupo, esté donde esté, ¿no? Adelante, Ujú. Guillermo. Eso es, eso es. Con lo cual, ¿qué es mejor? O sea, claro, yo lo que quiero, realmente estoy gestionando la formación para un cliente que quiere que yo le gestione correctamente la formación. ¿Qué Tiene que pasa? darte un correo electrónico y un teléfono de cada Vale, pro, sin vale, vuelta de hoja. Es decirle, oye, perfecto, Fundae perfecto, exige que ese dato sea el correcto y directo con ese formador y perfecto, no uno genérico. perfecto. Yo Vale, ahí, José María, gracias. tengo una duda, porque a mí me ha costado mucho, mucho convencer a mi empresa, a mi propia empresa, de que hiciera esto así, porque no querían molestar a los profesores. Pero de todas formas, hay una figura, que es la figura del responsable de formación, que, entre comillas, podría dar la cara por todos. No sé si eso es factible. Sí, bueno, vamos a ver. Sí, lo que ocurre es que eso a veces no es operativo. Es decir, el hecho de que haya una formación, ¿dónde está? A lo mejor sí es el responsable, pero él no imparte. Y entonces está pues, en una gran superficie haciendo la compra. Y entonces en ese momento es imposible hablar con él, porque no está operativo. Entonces puede ser fuente de problemas tontos para la propia empresa. El hecho de que haya una persona que, y además es que siempre y cada vez con más intensidad lo están diciendo, que quieren hablar con los alumnos, que quieren hablar con el tutor directamente, que sea él quien recoja, abra ese correo electrónico o descuelgue ese teléfono para hablar directamente con él. Entonces Ok, ok, es necesario que sea así. Y bueno, pues perfecto. es cuestión de decir, oye, mira, esto antes era de otra manera, no están mintiendo, es así, y ahora están insistiendo mucho, incluso, Ujú. ¿sabéis? En los participantes te ponen un recuadro con un Sí, aviso sí, muy claro diciendo que eso es. el teléfono y el correo electrónico y tal. Y luego, Ujú. pues lo mismo, si quisieran el teléfono y el correo del centro, pues pondrían allí teléfono del centro, correo electrónico del centro, pero piden el correo electrónico y el teléfono del formador. Ujú. Sí, sí. Por Y lo además tanto, perdonar, que eso que tiene que estar disponible, como tú eso, dices, eso es. claro. Y no una persona que igual, pues oye, la pones de responsable y justo llaman en ese momento lo que sea y no está esa persona pues disponible para esa formación. Lo hemos comentado a veces, sabes que hay un Sí, campo que es persona de contacto. ¿Eh? Te pone en un punto del alta de un grupo,
te pone persona de contacto y su teléfono y tal. Y hemos comentado a veces, Sí. ¿quién es más interesante poner ahí? Y entonces, como norma general, ahí la persona de contacto sería el gestor, la persona que está haciendo la gestión, la persona que sabe lo que está haciendo y que, porque por ejemplo, si ponemos ahí el formador puede no saber cuándo tú notificas y puede no saber ni siquiera si está notificado un grupo en un momento dado. Sin embargo, quien hace la gestión sí que lo sabe. Pero eso tiene sus excepciones. Y yo lo he comentado alguna vez también, lo hemos hablado aquí. Cuando la formación se hace en un fin de semana, el que tú pongas persona de contacto a quien hace la gestión, que va de lunes a viernes o hasta mediodía o lo que sea, en horario más laboral, Ok. más normal, y Mm. pongas un fijo, no sirve de nada si un sábado o un domingo un técnico quiere presentarse en el grupo, tiene problemas de localización de esa dirección y llama por teléfono a ese teléfono de contacto, que es lo que tiene que hacer. Y resulta que en ese teléfono no hay nadie. Entonces, en ese caso, lo más conveniente es poner al tutor otra vez. Ahí en contacto el formador, porque ese sí que va a estar. También tiene sus puntos débiles, porque el formador cuando está en su trabajo tiene el teléfono en silencio. Suele tener el teléfono. Correcto. Sí, Entonces eso tiene su es. historia. Todo eso hay que hablarlo, avisarlo, en fin, Claro, claro. tenerlo en cuenta porque puede ser que le estén llamando y él no es No consciente lo coja. de que, Mm, claro. Entonces sería ver cuál es la fórmula mejor en esa persona de mm, contacto. ¿A sí, quién, si se llama, si hay una emergencia, quién mm, cogería el teléfono? Lo claro. ideal es tener una persona que lo pueda coger, que esté para Mm, esas circunstancias. disponible para eso. Claro. Mm, muy bien, muy bien. Y Pues puede nada, gracias. ser el problema. Ya hemos comentado el caso de cierta vez, es un caso real, una empresa que le exigieron devolver porque se había presentado el técnico, no había nadie, y al final fueron a juicio y el juez le dio la razón a la empresa con el argumento de que usted tiene un teléfono de contacto. ¿Por qué no llamó a ese teléfono de contacto? Lo que había pasado es que había habido un incendio, fuerza mayor, un problema gordo en el sitio y se fueron enfrente a 50, 100 metros a otro sitio, a otra sala y estaban haciendo el curso allí. Y claro, el técnico fue donde decía lugar de impartición, calle tal, número cual. Y allí no había nadie, porque se habían tenido que salir por fuerza mayor. El juez le dio la razón a la empresa. Usted tiene un teléfono de contacto. ¿Por qué no llamó? Si hubiera llamado, se habría dado cuenta, le habrían informado de que enfrente, a 50 metros, a 100 metros, estaba el grupo porque había habido un problema serio. O sea que cada cosa tiene su sentido, pero ahí a ese teléfono tiene que ir a parar a alguien que lo coja. Porque si no, no habría servido de nada. Si el técnico dice, no, yo llamé 20 veces a ese teléfono y nadie lo cogió. Entonces Ok, estaríamos ante el caso. El juez le dio ok. la razón porque no llamó. Sí, sí. Vale, pues nada, gracias, oye. Son detalles, son Sí, detalles que sí, tenemos que cuidar. nunca se Y mucha sabe. gente se ha confundido en la formación programada, se ha confundido flexibilidad, no normas muy estrictas, etcétera, con rutina, con da igual. ¿Eh? Y entonces al final, yo ayer comentaba con alguien, es que hay empresas todavía hoy que notifican, quien notifica no tiene contacto con quien forma, con quien hace la formación, y cada uno va a su bola. De manera que el que hace la formación la hace cuando le da la gana y el que notifica, notifica lo que le da la gana. Y entonces no coinciden nunca. Eso es Entonces, una este barbaridad. que Sí, se sí. está haciendo por la mañana, este lo ha comunicado por las tardes. Que empezó Madre el mía, 1, este no empezó el 1, empezó el 15. Ya, eso es un caos. madre Es mía. confundir lo que es flexibilidad, que es algo positivo, con dejadez. Vale todo, Da vale igual todo. todo. Eso Entonces, no puede claro, hay que ser. llevar cuidado porque esos detalles, Hombre, por ahí, por ese detalle, te pueden pillar y te pueden hacer mucho claro. daño. Con razón. Muy bien, perfecto. Nada, gracias. Muy bien. Pues nada, no sé si tenéis alguna cosa más.
Y si no, ya nos vemos la semana que viene. Si tenéis algún tema que queráis proponer para tratar o lo que sea, pues lo decís también. Veo aquí en el chat, a ver. Muy bien, pues que tengáis buena semana y nos vemos el próximo martes. Gracias. Venga, que vaya bien, José María. Hasta luego, gracias. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Vaya bien. luego, que vaya bien. Igualmente. Hasta luego. Adiós.